Báñate en el centro del sonido, como en el sonido continuo de una cascada. O, tapándote los oídos con los dedos, escucha el sonido de los sonidos. Técnica de meditación Vijnan Bhairav Tantra. BBT 38. Esta técnica se puede realizar de muchas formas. Una forma es comenzar por sentarse en cualquier lugar. Los sonidos siempre están presentes. Puede ser un mercado o puede ser un retiro en el Himalaya, los sonidos están ahí. Siéntate en silencio y con el sonido hay algo muy especial. Siempre que haya sonidos, tú eres el centro. Todos los sonidos te llegan de todas partes, de todas direcciones. Con la vista, con los ojos, eso no es así. La vista es lineal. Yo te veo, entonces hay una línea recta hacia ti. El sonido es circular, no lineal. Entonces, todos los sonidos vienen en círculos y tú eres el centro. Estés donde estés, siempre eres el centro del sonido. Para los sonidos, siempre eres Dios, el centro de todo el universo. Cada sonido viene hacia ti, moviéndose hacia ti, en círculos. Esta técnica dice, báñate en el centro del sonido. Donde sea que estés, si tú practicas esta técnica, simplemente cierra los ojos y siente como todo el universo se llena de sonido. Siente como si todos los sonidos se movieran hacia ti y tú fueras el centro. Incluso este sentimiento de que eres el centro te dará una paz muy profunda. El universo entero se convierte en la circunferencia y tú eres el centro, y todo se mueve hacia ti, cayendo hacia ti. Como en el sonido continuo de una cascada. Si estás sentado al lado de una cascada, cierra los ojos y siente el sonido a tu alrededor, cayendo sobre ti desde todos lados, creando un centro en ti desde todos lados. ¿Por qué este énfasis en sentir que estás en el centro? Porque en el centro no hay sonido. El centro no tiene sonido, por eso se pueden escuchar los sonidos, de lo contrario, no podrías escucharlos. Un sonido no puede escuchar otro sonido. Debido a que no tiene sonido en tu centro, puedes escuchar sonidos. El centro es el silencio absoluto. Es por eso que puedes escuchar sonidos entrando hacia ti, vienen hacia ti, te penetran, te rodean. Si puedes averiguar dónde está el centro, dónde está el campo en ti hacia donde viene cada sonido, de repente los sonidos desaparecerán y entrarás en la ausencia de sonido. Si puedes sentir un centro donde se escuchan todos los sonidos, hay una transferencia repentina de conciencia. En un momento estarás escuchando el mundo entero lleno de sonidos, y en otro momento tu conciencia repentinamente girará hacia adentro y escucharás la ausencia de sonido, el centro de la vida. Una vez que hayas escuchado eso, ningún sonido podrá molestarte. Vienen a ti, pero nunca te alcanzan. Siempre vienen hacia ti, pero nunca te llegan. Hay un punto en el que no entra ningún sonido. Ese punto eres tú. Hazlo en un mercado, no hay otro lugar como un mercado. Está tan lleno de sonidos, sonidos locos. Pero no empieces a pensar en los sonidos, que este es bueno y ese es malo, que este es perturbador y que ese es muy bello y armonioso. Se supone que no debes pensar en los sonidos, simplemente debes estar en el centro. Se supone que no debes pensar en cada sonido que se mueve hacia ti, ya sea bueno, malo o hermoso. Solo debes recordar que eres el centro y que todos los sonidos se mueven hacia ti, todos los sonidos, del tipo que sea. Al principio te marearás porque no estás escuchando nada de lo que está sucediendo a tu alrededor. Tu audición es selectiva, tu visión es selectiva.
Actualmente la investigación científica dice que el 98% no se escucha, solo el 2% de lo que sucede a tu alrededor es escuchado. De lo contrario, si escuchas el 100% de lo que sucede a tu alrededor, simplemente te volverás loco. Antes se pensaba que los sentidos son las puertas, las aberturas, las ventanas por las que el exterior entra al interior. Ahora dicen que no son puertas y que no están tan abiertas como se pensaba. Más bien, son como un vigilante, un sensor, que está observando en todo momento lo que se permite o no ingresar. Solo se permite la entrada al 2% de los acontecimientos y tú ya estás mal con el 2%. Con el 100%, con una apertura total, con todo abierto, con todos los sentidos abiertos, funcionando y todo entrando, te volverás loco. Entonces, cuando pruebes este método, en el primer paso sentirás un mareo. No tengas miedo, sigue sintiendo el centro y permite que todo, lo que sea, siga pasando. Deja que todo se mueva hacia adentro. Relájate, relaja tus torres de vigilancia, tus sentidos, relaja todo, deja que todo entre. Te has vuelto más líquido, abierto, todo viene hacia ti, todos los sonidos se mueven hacia ti. Entonces muévete con los sonidos y ven al centro donde tú los escuchas. Los sonidos no se escuchan en los oídos no pueden escucharlos. Los oídos solo hacen un trabajo de transmisión, y en la transmisión cortan mucho que es inútil para ti. Ellos eligen, seleccionan, y después esos sonidos sánscritos entran en ti. Ahora averigua dónde está tu centro. Los oídos no son el centro, tú estás escuchando desde algún lugar profundo dentro de ti. Los oídos simplemente te envían sonidos seleccionados. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu centro? Si estás trabajando con sonidos, tarde o temprano te sorprenderás porque el centro no está en la cabeza. Parece estar en la cabeza porque nunca has escuchado sonidos, solo has escuchado palabras. Con las palabras la cabeza es el centro, con los sonidos no es el centro. Es por eso que en Japón dicen que el hombre no piensa a través de la cabeza, sino que con el vientre, porque ellos han estado trabajando con sonidos durante mucho tiempo. Tú has visto en cada templo un gong. Se coloca allí para crear sonidos alrededor de un buscador. Alguien está meditando y suena el gong o suena una campana. Parece que el sonido de la campana provocó una perturbación. Alguien está meditando y esta campana o gong parece inquietante. En un templo, cada visitante que llega tocará el gong o tocará la campana. Con alguien meditando allí, esto parecería que es una perturbación constante. No lo es, porque la persona está esperando ese sonido. Entonces, todos los visitantes están ayudando. Una y otra vez tocan la campana, se crea el sonido y el meditador vuelve a entrar en su interior. Él mira al centro, donde este sonido va profundamente. Hay un toque en la campana, el visitante lo ha hecho. Ahora el segundo toque estará dentro del meditador, en algún lugar interior. ¿Dónde está? El sonido siempre llega al vientre, al ombligo, nunca a la cabeza. Si golpea en la cabeza, puedes entender bien que no es sonido, son palabras. Entonces has empezado a pensar en el sonido. Entonces la pureza se pierde. Ahora hay mucha investigación sobre los bebés que están en el útero. Ellos también son tocados por los sonidos y reaccionan a los sonidos. No pueden reaccionar al lenguaje. Todavía no tienen mente, no tienen razonamiento y aún no conocen el idioma y las costumbres acordadas por la sociedad. No conocen el lenguaje, pero escuchan los sonidos. Y cada sonido afecta al niño más que a la madre,
porque la madre no puede oír los sonidos, ella oye las palabras. Y estamos creando sonidos locos, caóticos, y esos sonidos están golpeando a los niños por nacer. Ellos nacerán locos, ya los has molestado demasiado. Incluso las plantas se ven afectadas por el sonido. Crecen más si se crean algunos sonidos musicales a su alrededor, crecen menos si se crean algunos sonidos caóticos a su alrededor. Puedes ayudarlas a crecer. Puedes ayudarlas de muchas formas a través de los sonidos. Ahora dicen que por los ruidos del tráfico, que no son armoniosos y no pueden serlo, el hombre se está volviendo loco mentalmente y parece que ha llegado al límite. Si aumentan más, entonces no hay esperanza para el hombre. Esos sonidos te golpean continuamente, pero si piensas en ellos te golpearán la cabeza y ese no es el centro, el ombligo es el centro. Así que no pienses en ellos. Todos los mantras son sonidos sin significado. Y si algún maestro dice que este es el significado de este mantra, entonces no es un mantra en absoluto. Un mantra debe carecer necesariamente de significado. Tiene algún trabajo, pero no tiene significado. Tiene que hacer algo dentro de ti, pero no tiene sentido porque tiene que ser un sonido puro dentro de ti. Es por eso que desarrollamos el mantra Om. No tiene significado, es solo un sonido puro. Si este sonido puro se crea dentro de ti, si puedes crearlo adentro, entonces también se puede utilizar la misma técnica. Báñate en el centro del sonido, como en el sonido continuo de una cascada. O, tapándote los oídos con los dedos, escucha el sonido de los sonidos. Puedes crear el sonido simplemente usando tus dedos, o con cualquier cosa que cierre tus oídos totalmente. Entonces se escucha cierto sonido. ¿Qué es ese sonido y por qué lo escuchas cuando los oídos están cerrados, cuando los oídos están tapados? Sucedió en América que un tren pasó por cierto vecindario en medio de la noche, en algún lugar alrededor de las 2 a.m. Se inauguró una nueva línea y el tren dejó de moverse por la ruta anterior. Pero ocurrió un fenómeno muy extraño. Las personas que vivían en el barrio donde el tren había dejado de moverse se quejaron a la policía que alrededor de las 2 a.m. se escuchó algo misterioso. Había tantos informes que había que investigar cuál era el problema. Se escucharon sonidos extraños alrededor de las 2. Nunca se les oyó cuando pasaba el tren, la gente se había acostumbrado al tren. Ahora, de repente, el tren se detuvo. Estaban esperando oírlo en sueños, se habían acostumbrado, condicionado. Estaban esperando y el sonido no estaba allí. Se escuchó la ausencia, y esta ausencia fue algo nuevo. Se sentían incómodos por eso, no podían dormir. Entonces, se pudo comprender que si constantemente escuchas algo y se detiene, oirás la ausencia de eso. Así que no pienses que simplemente no lo escucharás. Escucharás la ausencia, se escuchará la parte negativa. Si te miro y luego cierro los ojos, veo tu negativo. Si miras la ventana y luego cierras los ojos verás el negativo de la ventana, y el negativo puede ser tan contundente que si miras de repente a la pared, el negativo se proyectará en la pared. Verás lo negativo. Así como hay negativos de fotografías, hay sonidos negativos. No solo los ojos pueden ver el negativo, los oídos pueden también escuchar lo negativo. Entonces, cuando cierras los oídos, escuchas el mundo negativo de los sonidos. Todos los sonidos se han detenido. De repente se escucha un nuevo sonido. Ese sonido es la ausencia de sonido. Ha surgido una brecha. Te falta algo y entonces escuchas esa ausencia. O,
Tapándote los oídos con los dedos, escucha el sonido de los sonidos. Ese sonido negativo se conoce como el sonido de los sonidos porque no es realmente un sonido, sino su ausencia. O es un sonido natural porque no es creado por algo. Todos los sonidos son creados. El sonido que escuchas cuando cierras los oídos no es un sonido creado. Si el mundo entero se vuelve absolutamente silencioso, entonces también escucharás el silencio. Se cuenta que Pascal dijo, en el momento en que pienso en el cosmos infinito, el silencio del cosmos infinito me da mucho miedo. El silencio le da miedo porque los sonidos solo están en la Tierra. Los sonidos necesitan atmósfera. En el momento en que vas más allá de la atmósfera terrestre, no hay sonidos, solo silencio absoluto. Ese silencio lo puedes crear incluso en la Tierra si cierras los dos oídos por completo. Entonces estás en la Tierra, pero te has movido, has caído por debajo de los sonidos. Los astronautas son entrenados para muchas cosas y una de esas cosas es estar en silencio. Tienen que ser entrenados en cámaras silenciosas para que se acostumbren al silencio, de lo contrario se volverán locos. Ellos enfrentan muchos problemas y este es uno de los problemas más profundos, como estar lejos del mundo humano de los sonidos. Entonces te quedas aislado. Si estás perdido en el bosque y escuchas una cierta palabra, es posible que no conozcas la fuente, pero tienes menos miedo. Alguien está aquí. No estás solo. En silencio, estás solo. En una multitud, si cierras los dos oídos por completo y te mueves dentro de ti, estás solo. La multitud ha desaparecido, porque era a través de los sonidos que se podía saber que los otros estaban allí. Tapándote los oídos con los dedos, escucha el sonido de los sonidos. Esta ausencia de sonido es una experiencia muy sutil. ¿Qué te dará? En el momento en que no hay sonidos, vuelves a ti mismo. Con los sonidos nos alejamos, con los sonidos nos movemos hacia el otro. Trata de entender esto, con los sonidos nos relacionamos con el otro, nos comunicamos con el otro. Así que ni siquiera un ciego tiene tantas dificultades como un hombre que no puede hablar ni oír, que es sordomudo. Observa a una persona que es sordomuda, parece inhumana. Un ciego nunca parece inhumano, pero una persona sordomuda parece inhumana, el rostro da la sensación de algo que no es humano. Y un mudo tiene más dificultades que un ciego. Con el ciego, el problema es que no puede ver, pero puede comunicarse. Puede convertirse en parte de una humanidad mayor, puede convertirse en parte de una sociedad, de una familia, puede amar, puede hablar. Un hombre sordomudo está de hecho fuera de la sociedad. No puede hablar, no puede comunicarse, no puede expresarse. Intenta imaginarte en una habitación acristalada con aire acondicionado, una habitación insonorizada. Ningún sonido puede llegar a ti y no puedes gritar, no puedes hacer nada para expresarte, el sonido no saldrá. En una sala de cristal puedes ver el mundo entero moviéndose a tu alrededor, pero no puedes hablar con ellos ni ellos pueden hablarte. Te sentirás desesperadamente frustrado y todo se convertirá en una pesadilla. Un hombre sordomudo está continuamente en una pesadilla. Sin comunicación él no es parte de la humanidad. Sin expresión no puede florecer. No puede alcanzar a nadie y nadie puede alcanzarlo. Él está contigo y está lejos, y la brecha es infranqueable. Si el sonido es el vehículo para moverse hacia el otro, entonces el silencio se convierte en el vehículo para moverse hacia uno mismo. Con el sonido te comunicas con el otro, con el silencio caes en tu propio abismo, dentro de ti mismo.
Es por eso que muchas técnicas utilizan la ausencia de sonido para moverse hacia adentro. Vuélvete absolutamente mudo y sordo, aunque solo sea por unos momentos, y no podrás ir a ningún otro lugar que no seas tú mismo. De repente descubrirás que estás parado dentro de ti, ningún movimiento será posible. Por eso antaño se practicaba tanto el silencio. En él se rompen todos los puentes para moverse al otro. Gurdjieff solía dar largos periodos de silencio a sus discípulos y luego insistía en que no solo no se debía usar el lenguaje, sino que no debía haber comunicación, ningún gesto, ni con los ojos ni con las manos. No se utilizaría ninguna comunicación. El silencio significa ninguna comunicación. Así que obligaba al grupo a vivir en una casa, 20, 30 o 40 personas en un bungalow, en una casa, y luego decía, quédate aquí en esta casa como si estuvieras solo. No puedes salir. Allí habrían 40 personas y él diría, muévete en la casa, vive en la casa como si estuvieras solo. Sin comunicación. No reconozcas que el otro está ahí, ni siquiera con los ojos. Muévete completamente como si fueras la única persona que vive en la casa. Con 3 meses de vivir así, absolutamente mudo y sordo, sin posibilidad de comunicarse, no habría posibilidad de moverse hacia afuera. No sé si lo habéis observado o no, pero en la sociedad se destacan los que pueden hablar mucho. Aquellos que pueden comunicar sus pensamientos fácilmente se convierten en líderes, religiosos, políticos, literarios, de cualquier tipo. Aquellos que pueden comunicar sus pensamientos, aquellos que pueden hablar de manera eficiente, se convierten en líderes. ¿Por qué? Ellos pueden llegar a más personas, pueden llegar a las grandes masas. ¿Alguna vez has oído hablar de algún mudo que se convierta en líder? Puedes encontrar a un ciego convirtiéndose en líder, no hay ningún problema. Y a veces puede convertirse en un gran líder, gracias a todo lo que sus ojos no están viendo, todas esas energías se transferirán a sus oídos. Pero un hombre mudo no puede convertirse en un líder en ningún ámbito de la vida. No puede comunicarse, no puede volverse social. La sociedad es el lenguaje. El lenguaje es básico para la existencia social, para la relación. Si dejas el lenguaje, estás solo. El mundo puede estar lleno con millones de personas, pero si pierdes el lenguaje, estás solo. Meher Baba permaneció en silencio continuamente durante 40 años. ¿Qué estaba haciendo en silencio? Realmente, no puedes hacer nada en silencio porque cada acto está relacionado de alguna manera con otros. Incluso en la imaginación, si haces algo, tendrás que imaginar a otros, no puedes hacerlo solo. Si estás absolutamente solo, la acción se vuelve imposible. Incluso la imaginación para actuar se vuelve imposible. Actuar está relacionado con los demás. Si tú dejas el lenguaje interior, todo hacer desaparece. Tú estás, pero no estás haciendo nada. Meher Baba les decía a sus discípulos, escribiendo una nota, en esta fecha en particular voy a romper mi silencio, y luego no lo rompía. Esto continuó durante 40 años, y después él murió en silencio. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué debía decir, ahora, este año, en este día, en esta fecha, voy a hablar? ¿Y por qué debía posponerlo de nuevo? ¿Qué le estaba pasando adentro? ¿Por qué no cumplía su promesa? Una vez que conoces el silencio durante tanto tiempo, no puedes volver a los sonidos, se vuelve imposible. Hay una regla, y él no siguió la regla por lo que no pudo regresar. Existe la regla de que no se debe permanecer en silencio durante más de 3 años. Una vez que cruzas el límite,
no puedes volver al mundo de los sonidos. Puedes intentarlo, pero es imposible. Es fácil pasar de los sonidos al silencio, pero es muy difícil pasar del silencio a los sonidos. Pasados los 3 años, muchas cosas simplemente se vuelven imposibles. El mecanismo no puede volver a funcionar de la misma manera. Tiene que usarse continuamente. Como máximo, uno puede permanecer en silencio durante 3 años. Más allá de eso, si permaneces en silencio, el mecanismo que puede producir sonidos y palabras no se puede volver a utilizar, se muere. En segundo lugar, la persona se vuelve tan silenciosa permaneciendo sola consigo misma que ahora será un sufrimiento comunicarse. Entonces decirle algo a alguien será como hablarle a una pared, porque la persona que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo sabe que no puedes entender lo que está diciendo. Independientemente de lo que esté diciendo, sabe que no está diciendo lo que quiere decir. Todo se ha ido. Después de un silencio tan profundo, no puede volver a moverse en el mundo de los sonidos. De modo que Meher Baba lo intentó, pero no pudo volver a hablar. Quería decir algo, y tenía algo que valía la pena decir, pero el mecanismo y los movimientos necesarios para volver a un reino inferior eran imposibles. Así que murió sin decir lo que quería decir. Será útil comprender esto, hagas lo que hagas, haz siempre lo contrario. Sigue cambiando siempre a lo contrario. Permanece en silencio durante unas horas y luego habla. No te quedes fijo en nada, estarás más vivo y con más movimiento. Medita durante unos días y luego de repente detente y haz todo lo que pueda crear tensión en ti. Luego pasa de nuevo a la meditación. Sigue moviéndote entre los opuestos, estarás más vivo y dinámico. No te quedes fijo. Una vez que te fijas, no podrás pasar al otro extremo, y la capacidad de pasar al otro extremo significa vida. Si no puedes moverte, ya estás muerto. Ese movimiento es muy bueno. Gurdjieff aconsejó a sus discípulos que tuvieran cambios repentinos. Insistía en ayunar y luego decía, ahora come tanto como puedas. Entonces, de repente, decía, haz un ayuno. Luego, de nuevo decía, empieza a comer. Él decía, mantente despierto durante unos días y noches continuamente, luego duerme unas cuantas noches. Ese movimiento entre los polos opuestos te da dinamismo, vitalidad. O, tapándote los oídos con los dedos, escucha el sonido de los sonidos. En una técnica, se han mostrado 2 opuestos. Bañate en el centro del sonido, como en el sonido continuo de una cascada, este es un extremo. O, tapándote los oídos con los dedos, escucha el sonido de los sonidos, este es el otro extremo. Una parte es escuchar los sonidos que llegan a tu centro, otra parte es detener todos los sonidos y sentir el centro sin sonido. Ambos se han dado en una técnica con un propósito especial, para que puedas pasar de un extremo al otro. El O no es una opción para hacer esto o aquello. Haz los dos. Es por eso que ambos se han dado en una sola técnica. Primero haz uno durante unos meses, luego haz el otro durante unos meses. Estarás más vivo y conocerás 2 extremos. Y si puedes pasar fácilmente a los 2 extremos, puedes permanecer joven para siempre. Aquellos que se fijan en cualquier extremo envejecen y mueren.